Buen día para todos, mi nombre es José David Mejía Guzmán, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y pertenezco al grupo número 10 del curso de programación de sitios web. Este video es realizado como parte de la evidencia correspondiente a la guía de actividades del paso 5. A continuación, voy a mencionar las actividades que solicita realizar esta guía. Posteriormente, enseñaré mi propuesta de aplicativo, ¿sí? Ya con todo esto incorporado. Y por último, explicaré lo que hice para llegar a esos resultados. Dice actividades a desarrollar. El estudiante debe, de acuerdo con la propuesta, seleccionar en la fase 4. Bueno, durante todo el curso hemos venido trabajando sobre una página web y unos requerimientos específicos en cada guía. Nuestra página, si ya lo podía, se relaciona con el comercio de productos colombianos. Y en esta última fase, la prueba objetiva abierta del examen nacional, se trabajará las sesiones, ¿sí? Ya esto ya está relacionado con la seguridad en aplicaciones web. La guía indica, dentro de la base de datos, debe crear una tabla llamada usuarios. Dicha tabla debe contener los siguientes registros: nombre de usuario, contraseña de usuario y estado de usuario. Las contraseñas debe ser encriptada en MD5 mediante la función MD5 de PHP. El estado del usuario debe ser 1 o 0. Cuando esté en 0 no tiene acceso al aplicativo. Así sus credenciales de acceso sean correctas. Y cuando esté en estado 1 tiene acceso al aplicativo. Luego de crear un formulario en HTML de inicio de sesión, donde el usuario digitará su nombre de usuario y su contraseña, con el fin de validar su acceso al sistema. Después debe crear un script en PHP que valide los datos de inicio de sesión del usuario y los valide con los almacenados en la base de datos, con fin de permitir o negar el acceso al aplicativo. Y debe permitir validar la sesión haciendo uso de sesiones en PHP y establecer un contador de tal manera que pasados 10 minutos le pida nuevamente nombre de usuario y contraseña al usuario en cuestión. Dentro del menú de administrador debe existir una opción que permita ingresar o eliminar usuarios a la base de datos y cambiar el estado de los usuarios a 1 o 0, ya que en debido momento se deben negar permisos de acceso a determinados usuarios. Por ello, se hace necesaria esta opción. Bueno, aquí esta es la propuesta mía. Yo quise trabajar como la página principal de esta manera. Dice, bueno, bienvenido a Colombian Typic, por favor inicie sesión o regístrese. Aquí coloqué este aviso, pues para indicar que la sesión del usuario caducará en 10 minutos. Este botón permite iniciar sesión. Y este botón permite registrarse. Yo le doy clic en iniciar sesión, él me lleva a este nuevo formulario. Aquí voy a colocar un usuario X, por ejemplo, user X. Vamos a poner una clave cualquiera. De la clave debe ser mínimo 8 caracteres. Porque si no, creo que no me va a dejar. No, sí. 7, 8. Si yo doy en ingresar, pues él me va a decir, lo sentimos, sus credenciales no son correctas. Entonces, ¿qué está pasando acá? Pues que el usuario no está registrado. Entonces, primero nos vamos acá a registrar. O desde el comienzo, aquí en este botón, registrarse. Nombre de usuario, user X. Voy a colocar una clave y a confirmar esa clave.
y doy en registrar. Dice la clave tiene mínimo 8 caracteres. ¿Qué pasa si yo me equivoco con la clave? Me va a decir, las contraseñas no coinciden, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo nuevamente, pero de la manera adecuada. Y voy a registrar. Listo, usuario creado exitosamente. Ahora me voy a iniciar sesión. User X 78. Iniciar sesión. El usuario no ha sido activado, aunque sabemos que las credenciales son correctas, ¿cierto? Si yo coloco las credenciales mal, pues él me va a decir que pues esas no son. Las credenciales no son correctas. Voy a entrar ahora como el usuario principal, que es admin user. Vamos a ingresar al aplicativo. Como vemos acá me muestra pues el usuario y cerrar sesión. Voy a ir acá a administrador. Como vemos aquí en la parte inferior está la gestión de usuarios. Y pues me muestra estas opciones. Y lo que es una tablita con los usuarios de la base de datos. Como vemos están cumpliendo pues los requerimientos, ¿no? Dice pues que el estado es 0. Pues las credenciales son correctas, pero como él no está activado, su estado 0, inactivo. Entonces voy a modificar a este usuario X. Voy a colocar la clave. Y voy a cambiar el estado. Modificar. Como vemos, dice usuario actualizado exitosamente. Y aquí está. Ahora voy a cerrar sesión con admin user, con el usuario administrador. Y voy a iniciar sesión ahora con mi usuario X. Ingresar. Como vemos, ahora sí me permite el acceso. ¿Cómo lo decidí trabajar? Que este usuario X pueda tener acceso pues al sistema, ¿sí? Pero él no puede, o sea, no puede modificar usuarios, él no puede eliminar usuarios. Por ejemplo, voy a probar aquí, user X, vamos a hacer algo. User X, vamos a colocarle, vamos a desactivar, modificar. El usuario administrador es el único que puede modificar usuarios, es decir, que este usuario está activo, ¿sí? Está activo y él no puede hacer ninguna de estas acciones, ¿sí? Así lo decidí trabajar, porque en teoría en un entorno real es más o menos así como funciona. Por ejemplo, si este usuario intenta modificar o hacer algo con el usuario administrador, por ejemplo, me dice soy usuario administrador, puede eliminar usuarios. Acá solamente el usuario administrador tiene control sobre los demás usuarios. Listo, entonces, y acá en cerrar sesión, él me va a llevar a la página principal. Aquí la guía dice que pues poder ingresar usuarios. El único que puede hacer eso es admin user, ¿sí? Admin user, yo me voy acá a administrador y desde aquí voy a colocar otro usuario, por ejemplo, user Y. Voy a darle una clave y voy a ponerlo activo, agregar. El usuario se ha agregado exitosamente, como vemos aquí está, user Y. Resulta que vamos a modificarlo.
Voy a cambiar la clave y el estado. Listo, como ven, acá me cambió pues la clave. Esto aparece así, se me había olvidado mencionarlo, por la encriptación, ¿sí? Que se le hace a la contraseña. Nadie debe conocer las contraseñas. Y voy a eliminar el usuario. Para eliminar este usuario, simplemente se coloca aquí, donde dice pues nombre de usuario, y se da clic en eliminar. El usuario eliminado exitosamente, y como vemos acá, ya no aparece. Que por una razón loca, no sé, el administrador trata de eliminarse a sí mismo. ¿Qué dice? Dice, no puede eliminar su usuario administrador, ¿cierto? Si desde aquí el usuario administrador cambia su clave, sucede lo siguiente. Estado activo. Vamos a modificar. Dice, usuario administrador modificado. Debe iniciar sesión nuevamente. Aceptar. Y él me lleva otra vez a la página principal. Vamos a iniciar sesión con la nueva clave. Vamos a colocar una clave X. Pues él me va a decir sus credenciales no son correctas, ¿cierto? Porque las cambiamos. Ingresar. Listo. Si el usuario administrador se intenta desactivar, inactivo. Voy a modificar. Dice no puede desactivar su usuario, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más puedo yo mencionar acá? Listo, no, eso, perdón, eso sería ya lo principal, ¿sí? Cumpliendo los requisitos de la guía. Esto puede ser escalado, claro está, se pueden manejar roles, rol de administrador y rol de usuario, y así se evitan pues tantas validaciones. Ahora, ¿cómo trabajé o cómo se programó esto? En primera instancia, vamos a trabajar con la parte de registrarse, ¿sí? Aquí en la principal, registrarse. En mi proyecto, yo creé, aquí en la parte de afuera, aquí hay tres, está mi index, iniciar sesión, cerrar sesión y registrarse. Entonces vamos a ir en orden. Voy a abrir acá registrarse.php. ¿Qué tiene este formulario? Primero que todo, aquí yo requiero de una cabecera. ¿Cuál es esta cabecera? Es esto que está aquí arriba. Ya vamos a ver el código de esto, porque esto aparece tanto en el inicio de sesión como en registrarse. Seguido pues está un título, un enlace, ¿sí? Que me lleva pues a lo que es el inicio de sesión y los campos para registrarse. El usuario, la contraseña y confirmar la contraseña y el botón que se llama en registrar. En la parte inferior yo hago un include. ¿A qué? ¿A cuál archivo? A mi archivo que se encuentra en la carpeta de scripts, conectar.php y llamo la función que necesito. En este caso, registrarse. ¿Qué hay acá dentro de esta función? Hay primero que todo hay un condicional.
que me valida si yo doy clic sobre el botón de registrar. Acá se coloca pues el nombre que se le asigna a ese botón. Luego requiero mi variable de conexión. Esta variable me conecta con la base de datos. Esta variable, perdón, requiero el archivo de conexión. Qué pena. Acá está conexión. Pues aquí ya me conecta con la base de datos, ¿sí? El servidor, el usuario, contraseña, base de datos, una variable de conexión y por medio de MySQL y Connect, pues realiza la conexión a la base de datos. Luego pues creo una variable mensaje vacía, ya voy a decir para qué es. Posteriormente acá en este condicional if se valida que esos datos recibidos, ¿sí? No estén vacíos, porque es usuario, contraseña y la confirmación que no estén vacíos. Si no, pues él me va a arrojar un mensaje acá abajo que va a decir campos vacíos. Si están vacíos y yo le doy registrar, campos vacíos. Si los campos están diligenciados, el usuario pues se crean algunas variables para capturar el usuario, la contraseña y la confirmación de la contraseña. Esta función, ese toOper, me convierte lo que yo registre esos caracteres en mayúsculas, ¿sí? Por buenas prácticas se recomienda en base de datos manejar siempre todos los registros con mayúsculas. Aquí las variables contraseña y confirmación de contraseña me encripta lo que capture, lo encripta con MD5 aquí. Por eso es que las claves se ven con esa serie de números y letras, porque están encriptadas. Aquí, en este condicional, es donde yo valido que la contraseña y la confirmación de la contraseña sean iguales. Si no son iguales, él me bota un mensaje que dice las contraseñas no coinciden. Por eso, cuando yo coloco mi usuario y me equivoco en la contraseña, pues él me dice, oiga, sus contraseñas no coinciden. Seguido a esto, una vez que las contraseñas sean correctas, aquí se declara una variable consulta. Esto, aquí se hace una consulta de tipo select a la tabla de usuarios con un where. ¿Qué está haciendo aquí? Me está diciendo seleccione el nombre de usuario y contraseña de usuario de la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario sea igual al usuario capturado. ¿Para qué se hace esto? Para validar que el usuario, si el usuario existe o no en la base de datos. En una variable de resultado, pues ejecuto mi consulta, ¿sí? Y el contador, ese contador, utilizo esa función para que él me cuente las filas que me retorna la consulta. Si el contador es igual a 1, o sea, quiere decir que él encontró en la base de datos un registro con estos datos. ¿Eso qué significa? Que el usuario ya existe. Entonces, en mi variable mensaje, le asigno pues ese mensaje, aquí en color rojo. El usuario ya existe. Por ejemplo, voy a intentar registrar el usuario administrador nuevamente. Registrar. Y me va a decir el usuario ya existe. Si el usuario no existe, nuevamente vamos a hacer una consulta, pero esa consulta va a ser de tipo insert, ¿sí? Me va a decir inserinto usuarios, es decir, insérteme en la tabla usuarios, ¿qué valores? Nombre de usuario, contraseña de usuario, estado de usuario, ¿sí? Esos son pues lo que se define en la tabla usuarios, las columnas de la tabla usuarios. Me va a decir qué valores. El usuario que yo ingresé, la contraseña y el estado. Todos los usuarios que sean ingresados en esta tabla van a estar inactivos.
hasta que el administrador los active. Por eso el estado es 0. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Vamos a ver la tabla de usuarios en el gestor pues, phpMyAdmin. Aquí está. Usuarios. Aquí está la estructura de la tabla. Nombre de usuario, contraseña y estado. Pues para crear una tabla se puede de dos formas. Aquí donde dice nueva o colocando el código SQL, pues. Acá donde dice nueva, acá se colocan los datos de la tabla. O pues en el apartado de SQL, si tenemos el script, se ejecuta. Listo. Me inserta los datos y en mi variable de resultado ejecuto mi consulta. Si este resultado me arroja un valor verdadero, quiere decir que el registro se agregó correctamente. Si este resultado arroja un valor falso, quiere decir que hubo algún error durante la ejecución de la consulta. Por último, aquí en ese condicional if que yo tengo, dice se valida si mi variable mensaje no está vacía. Como vemos, tras cada condicional, cuando yo necesito imprimir algo, le digo ese message igual a tal cosa. Entonces acá valido si esto está vacío. Si no está vacío, dentro de un div, esto ya es código HTML, aquí cierro mi PHP y abro HTML. Dentro de un div, interpréteme por medio del igual el mensaje y termine el if. ¿Para qué es esto? Para que él me imprima estos avisos que vemos acá en la parte inferior. Y por último, importantísimo, se cierra la conexión con la base de datos. Así es como funciona el apartado de registrarse. Entonces voy a colocar nuevamente mi usuario X. Voy a colocar la clave. Confirmo. Y registro. Registrar. El usuario ya existe. Vamos a ver. Voy a iniciar sesión. Usuario X, user X. Vemos que sí, el usuario ya existe. Me había confundido con otro usuario. Vamos a crear uno nuevo. Voy a crear user Z, por ejemplo. Registrar. Ahora guardar. Listo, el usuario ha sido creado exitosamente. Después de que creamos nuestro usuario, pues vamos a querer loguearnos, ¿cierto? Iniciar sesión. Vamos a ver cómo está estructurado este formulario. Aquí vemos iniciar sesión. Como vemos es similar pues al de registrarse, lo único que cambia pues son los campos, ¿sí? Que es usuario, contraseña, el botón. Aquí este OneKeyApp en un input y esta función lo que hace es que el usuario visualice la letra, los caracteres ingresados en mayúsculas, ¿sí? En letra mayúscula. Y bueno, después del formulario me dice, inclúyame de mi carpeta scripts PHP el que tiene nombre conectar PHP y llame la función ingresar. Vamos a ver qué hace esta función. Primero que todo me valida que yo presione el botón login, así lo llamé, login. Aquí está. En login. Esto lo voy a explicar a lo último. Después me dice requiero pues mi archivo de conexión para la base de datos. Nuevamente me valida que los campos, que lo que obtuvo, ¿sí? De esos campos usuario y contraseña no esté vacío. Si está vacío, pues nuevamente me bota mi mensaje.
Se declaran dos variables para el usuario y para la contraseña, igual que en el formulario anterior. Se ejecuta una consulta de tipo select en la tabla usuarios, ¿sí? Diciendo seleccione el nombre de usuario, contraseña, estado de la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario sea igual al usuario y pues acá agregué algo extra, ¿sí? Y que la contraseña sea igual, ¿sí? Se ejecuta la consulta, se cuenta el número de filas, se declara la variable mensaje y nuevamente, si el contador de filas me arroja es igual a 1, quiere decir que sí hay un registro en la base de datos con ese usuario y esa contraseña que nosotros indicamos. Si sí existe registro, acá vamos a ir acá. Se, se crea esta variable y por medio de esa función me va a retornar en un arreglo de datos los resultados de mi consulta. Ahora, aquí en este punto es donde yo valido qué usuario tiene acceso y cuál no tiene acceso, según lo especificado en la guía de actividades, que dice que si tiene uno, si el usuario tiene estado 1, tiene acceso. Y si tiene 0, así sus credenciales sean correctas, no tiene acceso. Entonces, aquí validamos pues que las credenciales sean correctas en esta parte y acá validamos el estado. Estoy diciendo que de este arreglo, tráigame el elemento 2. ¿Cuál es el elemento 2? La columna número 3 de mi tabla usuarios. Aquí está. Columna 1, columna 2, columna 3. Es el estado usuario. Pero los arreglos empiezan desde 0, desde la posición 0. Posición 0, posición 1, posición 2. Aquí estoy diciendo que ese resultado de este registro en particular, si es igual a 1, ¿sí? Permita el acceso. Si no, diga que el usuario no ha sido activado. Entonces, si es igual a 1, quiere decir que el usuario está activo. Aquí, ¿qué hago yo? Se almacena el usuario ingresado en una variable de sesión. ¿Sí? Aquí en esta variable. ¿Qué estoy diciendo? Que a esta variable de sesión me almacene el nombre del usuario que está en la posición 0. Seguido a esto, se redirecciona el usuario a la ruta inicial de la aplicación. Listo. Si no, dice que el usuario no ha sido activado, que sus credenciales no son correctas. Nuevamente, mi condición if para validar que el mensaje no esté vacío. Si no está vacío, me imprime en pantalla los avisos y cierro la conexión. Seguido a esto, ya se tiene que trabajar en el index de la aplicación. Voy a pausar. Listo. Ok, entonces vamos al index. Aquí está mi index.php. Al comienzo, antes de las etiquetas HTML, abrimos dos etiquetas PHP. ¿Y qué es lo primero que se hace? Primero, se inicializa la sesión, que en este caso, pues, se utiliza esta función. Luego, requiero mi archivo de conexión, ¿sí? Para la base de datos. Seguido a esto, valido si existe la variable de sesión, es decir, si existe esta variable de acá, la que acabo de asignar acá. Si existe, voy a asignarle voy a crear una nueva variable asignando el valor de esta variable de sesión. Seguido a esto, voy a realizar una consulta.
en la tabla de usuarios. ¿Para qué? Pues para validar que este dato almacenado en la sesión pues se encuentre en la base de datos. Recordemos que pues el nombre, lo que contiene esta variable de sesión es el nombre del usuario. Entonces mi consulta va a ser seleccionen el nombre de usuario, contraseña, estado de la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario sea igual a esta variable de usuario que me contiene mi sesión. Ejecutamos la consulta, contamos el número de filas retornadas en la consulta y aquí creo una nueva variable llamada user y le asigno un valor nulo. Nuevamente, si el contador me retorna un 1, quiere decir que sí hay un registro que contenga este nombre de usuario. Si es así, voy a crear esta variable row para que me retorne los datos, ¿sí?, de mi arreglo, que me retorne los datos de la consulta en forma de arreglo, perdón. Y por último, a la variable user le voy a asignar, va a ser igual a lo que haya en la posición 0 de los datos retornados de la consulta, es decir, el nombre de usuario. Seguido a esto ya se crean las etiquetas, se crea la estructura HTML. Aquí en el body, bueno, ya más adelante voy a hablar de esto. PHP, o sea, abrimos una etiqueta PHP y dice que me valida si el contenido de mi variable user, si está vacío, muéstrame este formulario, el formulario de inicio, el normal. Si, si no está vacío, ¿qué digo yo acá? Esa es la variable que obtiene la página para cargar. Ábrame el header, ábrame las páginas y cárgueme el footer. Esto de acá es lo que me abre la página principal. Si no, aquí está Alex. Bienvenido a Colombian Típico, por favor inicie sesión y me muestra los botones con imágenes, iniciar sesión o registrarse. Perdón por eso. Vamos a ir acá. Entonces, no sé, voy a intentar acceder con un usuario X. Listo, sus credenciales no son correctas. Si ingreso con admin user, no, el usuario, vamos a entrar con el admin user. ¿Qué hizo acá? Me realizó todas estas validaciones de acá, tomó el dato, el nombre del usuario, realizó todas estas validaciones y me llevó a la página principal. ¿Cómo hago para que me muestre acá el usuario con el que yo ingreso? En el header del proyecto que hemos venido trabajando, aquí en el menú, en esta parte, creo un pequeño formulario, creo una etiqueta label. ¿Y cuál va a ser lo que muestre esa etiqueta label? Pues va a interpretar el valor de user, ¿sí? Por eso se me muestra el usuario con el que yo ingrese. Y acá un enlace que me lleva a esta página que ya voy a explicar cómo funciona para cerrar sesión. Ahora, esta parte del código de la función ingresar, esto de acá, vimos que se iniciaba sesión. Siempre que se va a trabajar con estas variables, se inicia sesión. Aquí, esto es lo que hace, es que si yo intento, cuando inicio sesión, volver, por ejemplo, al login,
No me deja porque se supone que ya estoy activo. Mi página principal es así. Así yo la abro sin estar logueado. Así tal cual como está aquí. Pues él me lleva a mi página principal porque estoy logueado, ¿cierto? Si no estuviera ese código, él me vuelve otra vez a la página de inicio. Entonces, aquí, ¿qué hace? Me dice que aquí valida si ya está configurada la sesión y si es así, se redirecciona a la ruta inicial de la aplicación, ¿verdad? Esta misma de acá. Por eso, si yo cargue, él me va a llevar a la página de inicio. Listo, el header. Ahora, ¿qué sigue acá? Vamos a hablar sobre cómo se cierra la sesión. Que cuando yo le dé acá, clic en cerrar sesión, él me lleva acá a mi página principal de login. Para esto, vamos acá a Sublime, en este caso, y yo creo aquí un archivo que se llama cerrar sesión.php, que se coloca acá. Se abren dos etiquetas y se utilizan tres funciones. Una para iniciar la sesión, otra para quitar esa sesión y la otra para destruirla. Una vez destruido, ejecuta un código JavaScript, ¿sí? ¿Qué hace? Me redirige a la página principal pues, del proyecto. Por eso es que él me lleva a esta página después de cerrar sesión. Vamos a volver a iniciar sesión. Aquí cerrar sesión, como vimos en el menú, pues está anclado, está el href, indica cerrar sesión.php. Por eso es que aquí me ejecuta ese código y cierra la sesión. Listo, una vez hecho esto, el tiempo de, de caducidad de una sesión. Como no voy a validar que dure los 10 minutos, porque pues es una sesión inactiva, ¿sí? Es decir, que uno inicia sesión y lo deja ahí quieto y él cierra sesión. Voy a explicar qué fue lo que hice acá. En el index, aquí en mi parte de HTML, yo llamo un código JavaScript, ¿sí? Aquí está. Es que está mi carpeta JavaScript y se llama temporizador. JavaScript temporizador. Aquí hay dos funciones. Una función que se llama tiempo de actividad y una función que se llama destruir sesión. La función tiempo de actividad, aquí hay una función que se llama setTimeout, que se utiliza para precisamente eso, para dar un tiempo de caducidad a una sesión. Aquí, ¿qué hago? Llamo mi función de estudio sesión y le asigno el tiempo que yo quiero que esté activo. Según la guía son 10 minutos. Este tiempo se coloca en milisegundos. Entonces, 10 minutos equivalen a 600.000 milisegundos. Cuando yo llamo mi función destruir, acá lo que hago es redireccióneme a mi código PHP de cerrar sesión. ¿Y qué me hace este código? Pues me mata la sesión y me vuelve a la página principal. Para ver cómo funciona esto, voy a colocar acá en lugar de 600.000, voy a convertirlo a 30 segundos, que serían, no, ya 15.000. 15.000. Sí, es 15.000. Vamos a ver. Creo que son 15 segundos, si no estoy mal. Bueno, vamos a iniciar sesión. Guardo, listo. Admin user, inicio sesión. Mientras el usuario entre y pues deje la página ahí quieta y se cumpla ese tiempo en milésimas de segundo, él va a sacarlo de la
de la aplicación, ¿sí? Va a matar la sesión. Entonces esperamos. Si hubiera colocado un tiempo menor, pues lo que sucede es que entra y de una se lo saca uno, no le da tiempo. Bueno, creo que debería haberme sacado. Vamos a revisar acá el código. 15.000. ¿Qué pena yo hago acá? Vamos a buscar acá rápidamente una cosa. Voy a segundos, milisegundos. Si yo coloqué 15.000, no. 15 segundos son 15 milésimas de segundo. 15.000. 15.000. Debería haberme sacado. Voy a colocar. Ya. Vamos a probar ahora sí. Iniciar sesión. Lo dejo quieto. Se supone que esto pues pasa cuando el usuario no hace ninguna acción. ¿Sí? Deja la sesión activa. Pero creo que no me está ejecutando el código. Vamos a ver acá una cosa. Esta función se llama aquí en el index, aquí en esta parte, o sea, cuando me dice que el usuario, la variable usuario no está vacía, me llama la función tiempo de actividad. Pero no voy a revisar un momento. Ok, después de revisar, aquí estaba el error, es que yo tenía quitar la sesión. No, esto no se coloca, simplemente se inicia y se destruye. O sea, lo que hace session, inicializa la sesión y la destruye. Entonces, aquí coloco mi tiempo en milisegundos, voy a colocar 10.000, que sería equivalente a 10 segundos. Voy a iniciar sesión. Lo dejamos quieto y esperamos 10 segundos y debería llevarme a la página. Aquí está. Entonces él finaliza la sesión después del tiempo que yo le coloque. Entonces volvemos a ponerle los 600.000, que serían los 10 minutos. Y ok. ¿Qué otra cosa? Ok, listo. Esto ya en cuanto a lo que es inicio, registro de usuarios. Inicio de sesión y cerrar sesión. Ahora, la inserción, actualización y eliminación de usuarios. ¿Cómo lo trabajé? Pues como ya lo había mencionado, con un único usuario administrador que pudiera pues ingresar usuarios, modificarlos y eliminarlos. En el menú administrador, .php, en la parte inferior aquí está el formulario.
de gestión de usuarios, que es este mismo. Voy a ingresar, vamos a entrar como administrador en el menú administrador. Aquí está. Entonces están mis campos, donde me solicita pues el usuario, la contraseña y un combo para el estado, ¿sí? Que sea activo o inactivo. Los botones, agregar, modificar, eliminar. Acá esto es como información para el desarrollador que dice que usuario activo es o para los usuarios que entren a revisar que usuario activo en la tabla es 1 e inactivo 0. Y aquí en este VIP realizo lo que es la gestión de los usuarios. Y acá abajo cargo pues los usuarios. Esto es un select a la tabla y impresión de la tabla en HTML. O sea, concentrarnos acá en esta función que dice gestión users. Listo, entonces. Aquí hay una pequeña diferencia. Hay un include y un require. La diferencia de un include y un require es que un require, cuando haya un error en el código, él detiene la ejecución de ese código. En cambio, el include me bota simplemente una advertencia. Es mejor trabajarlo con require. Entonces, requiero la conexión a la base de datos, creo una variable global de mensaje y aquí hay tres condicionales. Hay un condicional para agregar usuarios. Hay otro condicional para modificar usuarios. Y hay otro condicional para eliminar usuarios. El condicional para agregar usuarios, entonces, él me valida que yo presione en mi formulario el botón agregar usuario, así lo denominé, me captura, creo una variable llamada usuario activo para que me capture el usuario que está activo. Es decir, él me captura este usuario que está aquí, sea cual sea, en esa variable. Y otro condicional para validar si ese usuario es o no es administrador. Si no es administrador, pues él me va a arrojar el mensaje que dice que solamente el usuario administrador puede agregar usuarios. Si es administrador, si es el admin user, va a realizar lo siguiente. Primero, en esta variable me captura el estado del usuario que yo seleccione, ¿sí? El estado en este que yo seleccione. Seguido a esto me va a validar que los valores recibidos de los campos de usuario y contraseña no estén vacíos. Si están vacíos, pues él me va a generar la alerta cuando yo le den a agregar campos vacíos. Si no están vacíos, me va a decir, me va a otro condicional que me dice si el estado seleccionado es diferente de estado. Recordemos que acá este combo tiene tres opciones, está estado activo e inactivo. Si resulta que él coloca un usuario, una contraseña y lo deja en estado y le dan a agregar, pues él le va a decir, oiga, debe seleccionar un estado. Si colocó todos los datos, él va a capturar en dos variables, el usuario y la contraseña. Nuevamente, la contraseña la encripta, porque recordemos que en la tabla de usuario, que es la base de datos, todas las claves están encriptadas. Se realiza la consulta de tipo select, donde se selecciona el nombre del usuario de la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario sea el usuario ingresado.
Se ejecuta la consulta, se crea la variable contador para contar el número de filas y si este contador es igual a 1, quiere decir que hay un registro con esos datos, con ese nombre de usuario, entonces arroja el aviso. El usuario ya existe en la base de datos. Por ejemplo, si yo intento ingresar acá el usuario X, pues me va a decir el usuario ya existe en la base de datos. Si no existe, voy a crear acá una variable de estado 0. ¿Para qué? Aquí hay un condicional que me dice que si el estado seleccionado es igual a activo, esta variable va a tomar el valor de 1. Si no, va a tomar el valor de 0. ¿Esto para qué se hace? Pues para agregar los datos a la base de datos. Como el parámetro, como la columna de estado es un valor entero, pues por eso lo trabajo así. Después de tomar el estado, se ejecuta la consulta de tipo insert. Insérteme en la tabla usuarios, nombre de usuario, contraseña y estado. ¿Qué valores van a ser? El usuario ingresado, que se captura acá arriba, la contraseña que ya está encriptada y el estado que seleccionó, bien sea 1 o 0. Ejecuta la consulta y si arroja un valor verdadero, va a decir usuario agregado exitosamente. Si no, va a decir error al agregar el usuario. Entonces voy a agregar un usuario user B. Voy a colocarle de clave esto y vamos a ponerlo inactivo. Agregar. Usuario agregado exitosamente. Aquí está. Listo. Ya sabemos para qué funciona esta variable mensaje que a lo último de la función la imprime por pantalla. Y se cierra la conexión en la base de datos. Cuando yo le doy clic en el botón modificar usuario, nuevamente me captura la sesión, me valida si es el usuario administrador, me captura el estado, me valida si los campos están vacíos, me valida que seleccione algo diferente en el combo de estado, bien sea activo o inactivo, me captura el usuario, me captura la contraseña, la encripta, hace la consulta a la base de datos buscando pues este usuario, se ejecuta la consulta, se toma el número de filas retornadas por la consulta. Ahora, aquí, si el contador es igual a 1, excelente, el usuario existe, ¿cierto? Y acá, estado nuevamente, si activo estado vale 1, si no vale 0. Y aquí, un nuevo condicional. Si el usuario activo es diferente del usuario ingresado, diga, no se puede modificar el usuario administrador. Esos condicionales estaban acá porque yo antes había quitado esta condicional de acá, que se había ingresado un nuevo usuario administrador. Pero luego la volví a poner. Entonces dice que si el usuario activo es diferente del usuario ingresado, diga, oiga, no puede modificar el usuario administrador. Si no, vamos a incluir un archivo que yo tengo en una carpeta partial, ¿sí? La llamo así porque hay fragmentos de código que se llama actualizar usuario. Vamos a ir acá, partials, actualizar usuario. ¿Qué hay acá? Está la consulta para ejecutar la actualización en la tabla. Entonces la consulta es de tipo update, usuario, set, donde la contraseña sea igual a esta, el estado sea igual al ingresado, donde el nombre de usuario sea igual al usuario ingresado. Me ejecuta la consulta y se arroja un valor verdadero, exitoso. Si no,
fallido o error al actualizar. Error al actualizar el usuario. Entonces vamos a actualizar un usuario, el usuario X. Vamos a cambiar la clave y voy a cambiar el estado. Está inactivo, ¿cierto? Activo, modificar. Campos vacíos, a ver qué pasó, user Z. Ya sé. Listo, usuario actualizado exitosamente. Aquí está. Aquí hay otro condicional que decía que si el usuario ingresado es admin user, pues ya sabemos que, bueno, acá lo que hace es validar que el mismo usuario administrador no se pueda desactivar o no pueda, o sea, vamos a ver, dice el usuario ingresado, si el usuario ingresado es admin user y el estado es igual a 0, es decir, que si el usuario administrador intenta desactivarse, porque hay un mensaje que diga no puedes activar el usuario administrador. Si no, pues ejecute la actualización. Y aquí, este es un pequeño script que yo tenía que decía de tipo alerta, dice usuario administrador modificado, inicie sesión nuevamente. Esto pasa, este cuadrito se genera cuando yo cambio la clave del usuario administrador. Voy a cambiar la clave. Modificar. Aquí está. Usuario administrador modificado, inicie sesión nuevamente. Cuando acá yo le doy clic en aceptar, él va a cerrar la sesión. ¿Y qué va a pasar? Me va a llevar a la página principal. Y nuevamente, pues iniciamos sesión con los nuevos datos. Este if es de, vamos a ver, de acá. Entonces aquí, si el usuario es diferente, ejecute la actualización. Pero pues esto no lo va a permitir. Esto era cuando no tenía esta primera condicional acá, que el usuario se podía modificar a sí mismo, pero pues por buenas prácticas, pues decidí trabajarlo de esta otra forma, ¿sí? Que solamente el admin pueda realizar estas modificaciones. Listo. Aquí están todas las validaciones y se cierra la conexión. Ahora para la eliminación de usuarios es exactamente lo mismo. Captura el usuario activo, me valida que sea admin user, me captura el estado, me valida que solamente el usuario, que solamente necesito la llave primaria para eliminar, que el usuario no esté vacío, me captura pues ese usuario, realiza una consulta tipo select, ¿para qué? Pues todo eso es para validar que sí exista el usuario en la base de datos, me valida que sea diferente del usuario aquí, que el usuario ingresado sea diferente de admin user. ¿Por qué? Porque no se puede eliminar. Por eso está acá. Cuando yo intento eliminar el usuario administrador, pues él me va a decir que no puede eliminar el usuario administrador. Si no, vaya a la carpeta partials y ejecute este fragmento de código que ya la eliminación de los usuarios. Es una consulta de tipo delete
que dice elimíneme la tabla de usuarios donde el nombre de usuario sea igual al usuario ingresado. Lo mismo, ejecuta la consulta. Si el resultado es verdadero, arrójeme este mensaje. Si no, este otro mensaje. Aquí, usuario, si el usuario ingresado es admin user, no puede eliminar su usuario, si no, pues esto lo tenía, pero no era como de muy buena práctica, ¿no? Que uno mismo se pudiera eliminar, o sea, no, no, eso no es así. Listo, y pues por último se cierra la conexión y se muestra el mensaje. Entonces, vamos a eliminar el usuario Z. Eliminar. Usuario eliminado exitosamente. Y listo, eso ya sería todo. Ya si reviso acá, echo un vistazo a la guía, estaría todo en orden, de acuerdo a los requerimientos. Claro está que pues, o sea, eso es como para que nosotros como estudiantes aprendamos cómo se trabajan las sesiones en un aplicativo web programado pues en PHP y con base de datos MySQL. Ya esto puede ser optimizado y escalado a algo muchísimo mejor, muchísimo más práctico, pero el objetivo es tener bien claras las bases de esta programación. Y bueno, muchísimas gracias por la atención prestada a este video.